Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El nuevo fraude empresarial, el outsourcing. Con motivo de mis viajes a los Estados Unidos en mi condición de miembro de la Comisión Mexicana, que discutiría con los Estados Unidos y con Canadá un acuerdo de cooperación laboral que se anexaría al Tratado de Libre Comercio, en su caso, tuve oportunidad de conocer el libro The Work of Nations de Robert B. Reich, entonces secretario del Trabajo en el gobierno de Bill Clinton. Me resultó profundamente interesante porque trataba un tema que en México podría resultar provechoso para la creación de empleo y la consecuente mejoría de nuestra economía. En esencia era ya el resultado de la experiencia de empresas importantes de los Estados Unidos, particularmente armadoras de automóviles, que para facilitar el ahorro en el costo de una parte de los salarios, había decidido adquirir fuera de los Estados Unidos, desde el diseño mismo y las partes principales de países de economía más reducida. La provisión externa, que eso sería el outsourcing en una traducción por la libre, traería como consecuencia fundamental la rebaja en el costo de los vehículos que solo incorporarían la mano de obra necesaria para el armado final. Vale la pena reproducir una frase algo larga del libro. Los editores de libros contrataban no solamente a los autores, sino además impresores, diseñadores gráficos, artistas, especialistas en mercadotecnia y otras facetas de la producción. Inclusive los fabricantes de automóviles recurrían a la provisión externa más y más de lo que producían. En 1990, Chrysler Corporation producía directamente solamente alrededor del 30% del valor de sus automóviles. Ford, alrededor del 50%. General Motors compraba la mitad de su ingeniería y servicios de diseño de 800 diferentes compañías. Y aquí acaba la cita. Es evidente que el ahorro salarial sería considerable pese a los costos fiscales de la exportación, y en lo fundamental aumentaría considerablemente la venta interna y la exterior, gracias a la reducción del precio final. Desde cualquier punto de vista, el outsourcing constituía una inteligente decisión empresarial que ahorraría salarios a los productores, distribuiría recursos en países de economía reducida y aumentaría las ventas internas y al exterior. Confieso que mi actitud de representante de uno de los países interesados en estas soluciones, la fórmula me pareció excelente. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes y el día de hoy vamos a abordar dos temas bastante interesantes y bastante necesarios en función de las actividades que tenemos en el corto plazo como parte del plan de acción de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. El texto con el que iniciamos el día de hoy es parte de un libro, una recopilación de diversos autores, coordinada por, en paz descanse, el doctor Néstor de Buen, titulada El Outsourcing, Visión Iberoamericana. Y el artículo que estaba yo leyendo es la aportación del propio doctor de Buen, que se titula justamente El nuevo fraude empresarial, el outsourcing. Este es un texto que, pues recoge varias visiones, sobre todo críticas de este proceso conocido como outsourcing, subcontratación, tercerización. Es un texto del 2011 de Editorial Porrúa que se puede adquirir fácilmente. Y en el doctor de Buen hizo un análisis sobre la situación del outsourcing en función de la propia situación mexicana. Y esto, lo retomamos debido a la consulta nacional que vamos a llevar a cabo a partir de una serie de acuerdos de la nueva central y de nuestra propia Asamblea General del Sindicato Mexicano de Electricistas, un acuerdo de asamblea que nos obliga a participar en la realización y en los resultados de esta consulta. Entonces, hay que primero hacer una revisión sobre los conceptos de outsourcing y el otro tema que veremos después de la pausa del programa, que sería el rescate de la soberanía energética. Entonces vamos a continuar en este momento con el texto del doctor de Buen y más adelante hablaremos de la consulta en sí misma.
Curiosamente, en gran medida el Acuerdo de Libre Comercio, ACLAN en lo que sigue, fue armado bajo la presión de los Estados Unidos a la vista de esas posibilidades. La expectativa de que México, de manera importante, y en menor medida Canadá, se convirtieran en proveedores gracias a sus bajos salarios y los contratos colectivos de trabajo conocidos como de protección que se celebran en México con un sindicato corporativo, sin conocimiento de los trabajadores, pero formalmente depositados en una Junta de Conciliación y Arbitraje, JCA en lo que sigue, facilitarían la competencia con empresas extranjeras. El contrato colectivo de trabajo, en lo que sigue CCT, así celebrado, implanta las mínimas condiciones de trabajo en lugar de uno de verdad que mejore la situación de los trabajadores, conservando, como ordena la fracción 18 del artículo 123 constitucional, el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Es un decir, por supuesto. Esto lo escribió el doctor de Buen. Práctica constante en el mundo laboral mexicano que evidentemente se refleja en la disminución sensible de las condiciones de trabajo, amenazando a los trabajadores con cláusulas de exclusión para el caso de rebeldía, las posibilidades de conseguir una producción barata, allí mismo en la frontera, provocó que en el ACLAN se tomaran medidas para tratar de evitar estas estrategias, que por cierto han resultado ineficaces, ya que las posibilidades de denuncia en contra de los países violadores de las normas del ACLAN tropiezan con obstáculos insuperables independientemente de que las sanciones previstas, siempre económicas, se resuelvan en multas que disminuyen las aportaciones que debe hacer cada país para el sostenimiento de la estructura administrativa del ACLAN. Finalmente, no les cuesta dinero. Entonces aquí vemos primero un análisis que hace el doctor de Buen cuando conoció esta forma de trabajo, esta manera en que en Estados Unidos se hacían muchos de los trabajos y que pues paulatinamente se fueron adoptando también en México. Esta subcontratación o este outsourcing que consistía en desplazar una serie de labores o de formas de trabajo, procesos de trabajo que eran necesarias o que eran naturales a las empresas para reducir los costos. Esto, pues en la lógica teórica que se tenía en este libro que menciona el doctor de Buen, The Work of Nations, o el trabajo en las naciones, o el trabajo de las naciones, tenía, digamos que una finalidad de generar un mayor empleo en las áreas, los territorios, las empresas que se dedicaran a este tipo de labores, siempre y cuando pues, se respetaran los derechos de los trabajadores. Está visto que, bueno, dentro de la lógica capitalista, lo que se dice en teoría no siempre se respeta en la práctica y, lógicamente, como él mismo lo menciona, pues se debe a una presión del gobierno de Estados Unidos el que México entrara a la firma de este Tratado de Libre Comercio o Acuerdo de Libre Comercio, como lo menciona el doctor de Buen, que finalmente fue negativo para el mercado de trabajo en México. No se favoreció la competencia, por el contrario, se precarizaron las condiciones laborales, se restó fuerza a las organizaciones sindicales y lógicamente se entró en un estado de indefensión frente a la economía norteamericana y también a la economía canadiense. Las formas tradicionales de la intermediación. ¿Qué nos menciona a este respecto el doctor de Buen? La Ley Federal del Trabajo de México regula con cuidado la situación de los intermediarios. En los artículos 13, 14 y 15 se describe su actividad y quedan a salvo sus responsabilidades solidarias con el beneficiario de los servicios cuando se trata de empresas establecidas que contratan trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones de trabajo. Este es el marco legal que pues se ha visto modificado desde que fue escrito este libro y que justamente hoy se encuentra en ese proceso de negociación en las cámaras legislativas de nuestro país y al que vamos a oponer una muy fuerte resistencia. En el caso de que se contrate trabajadores por conducto de intermediarios, estos prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán derechos iguales a los de los demás trabajadores. Sin embargo, si la empresa intermediaria no tiene elementos propios suficientes,
será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores, y las que deriven de la intervención del intermediario tendrán derecho a las mismas condiciones de trabajo que los demás. Esa responsabilidad solidaria no resulta muy efectiva la mayor parte de las veces. Nuevamente, en la teoría, pues se busca que haya un equilibrio, que haya una justicia en el marco laboral, que pues la empresa, el capital, absorba las responsabilidades que tiene hacia los trabajadores, pero que lógicamente son torcidas, son rebuscadas, son pues se buscan las vías legales para no hacerlo de esta manera y que el capital se vea lo menos afectado posible, mientras que el trabajador es quien resiente todos los efectos de estos vericuetos legales que toman las empresas, que toman los patrones. Hay que reconocer, sin embargo, que la intermediación, fingiendo relaciones laborales reales entre el intermediario y los trabajadores que por su mediación se contraten, es una práctica frecuente en México. Esto es justamente lo que estábamos insistiendo. Por ejemplo, en la construcción no es difícil que el patrón celebre con un maestro de obras, quien se ostenta como patrón, un contrato en el que el maestro aporta la mano de obra y se encarga de pagarles los salarios a los trabajadores que aporte y eventualmente las cuotas para el seguro social. Claro está que recibiendo su importe y una diferencia interesante del dueño de la obra. Inclusive se ha dado en la construcción la costumbre de colocar carteles en los que se invoca que los trabajadores pertenecen a un sindicato, que por supuesto ni siquiera conocen, de tal manera que no se hace evidente la relación laboral con el dueño de la obra. Y lo más probable es que ni siquiera exista el contrato colectivo de trabajo que se invoca en el cartel. Y a este respecto fue muy importante la reforma que se hace el 1 de mayo del 2019 en la propia Ley Federal del Trabajo, en donde ya los sindicatos tenemos que atravesar una serie de requisitos que demuestren que tenemos la legitimidad para representar a los trabajadores y para ser titulares de un contrato colectivo de trabajo, que ya hemos mencionado en otros programas. Hay que recordar, este texto fue escrito en 2011, aunque muchas de las cosas que menciona aquí el doctor De Buen y los otros autores siguen estando vigentes o se han agudizado. Con tales hábitos se ha convertido en una práctica frecuente la aparición del outsourcing mexicano como un mecanismo para evitar responsabilidades laborales. La fórmula es sencilla. Alguien con imaginación y poca vergüenza constituye una empresa cuyo objeto social sea tan amplio que le permita llevar a cabo todo tipo de actividades de producción, comercio o servicios. Esa empresa, que normalmente se instala modestamente, haciendo notable su insolvencia, inscribe a los trabajadores que se le presentan en el Seguro Social y asume las responsabilidades fiscales que puedan derivar de la relación de trabajo. Al mismo tiempo, celebra con un sindicato a modo un contrato colectivo que reproduce las mínimas condiciones de trabajo establecidas en la ley. Por supuesto que esta empresa no realiza trabajo alguno de producción, comercio o servicios. Sus objetivos son otros. Consisten en ofrecer a determinados patrones el alquiler de trabajadores que ostenta como propios, quedando a cargo del patrón el pago de una cantidad mensual que cubre los salarios y una diferencia sustancial que queda en favor del arrendador. Y ahí es donde está el truco del outsourcing, cuando ese dinero queda en manos del patrón y no se distribuye entre los trabajadores de manera más equitativa. Los más avanzados y audaces de estos arrendadores suelen ofrecer fianzas para garantizar cualquier efecto económico que pueda resultarle al patrón, que no se ostenta como tal, de un despido, accidente de trabajo o de cualquier otra responsabilidad de las que provienen del trabajo subordinado. El contratista arrendador promete y cumple la sustitución de cualquier trabajador cuyos servicios no le sean cómodos al arrendatario, y se compromete a comparecer en cualquier juicio en que sea demandado el arrendatario, invocando que el patrón es él. De la misma manera, evita las consecuencias de las visitas de inspectores de trabajo, de la seguridad social o de las autoridades fiscales, haciéndose cargo de las responsabilidades consiguientes. Claro está que frente a ellas demuestra una insolvencia manifiesta que por la vía de la falta de recursos
resuelve los conflictos que deriven de los trabajadores que supuestamente se presentan como propios. Es notable la difusión que esta práctica ha tenido en México. Los empresarios recurren a este sistema porque consideran que realmente los releva de responsabilidades. Y los proveedores de mano de obra se enriquecen porque sus instalaciones no permitan presumirlo. Por todo ello, es más que evidente que el ejemplo norteamericano del outsourcing ha tenido un efecto absolutamente negativo en nuestro mundo laboral. Ha sido muy cómodo para las empresas acudir a las sociedades arrendadoras de servicios que, por cierto, no son tan eficaces como se pretende. Este es un primer acercamiento al outsourcing que nos debe quedar muy claro, porque si vamos a participar en una consulta, para solicitar la prohibición del outsourcing, tenemos que saber en qué consiste este outsourcing, de dónde viene, cómo se maneja y, tener muy claro cómo explicarle a nuestros conocidos, a nuestros familiares, a qué se debe esta consulta nacional y en contra de qué nos estaríamos manifestando. Continuamos después de la pausa con este tema de la consulta y con el otro tema también de la consulta, que es el rescate de la soberanía energética. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes sobre el tema del outsourcing y el rescate de la soberanía energética. ¿A partir de qué estamos haciendo el contenido de este programa? Bueno, me voy a permitir leer un comunicado de la nueva Central de Trabajadores que nos explica con mayor claridad de qué se trata esta consulta, que es la Consulta Nacional por la Prohibición del Outsourcing y por el Rescate de la Soberanía Energética. Compañeros, como parte de los acuerdos tomados por la Tercera Conferencia Nacional de la nueva Central de Trabajadores, realizaremos del 19 al 24 de abril del 2021 una consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética, siendo estos dos temas fundamentales para la vida política, económica y laboral del país y que están siendo o serán discutidos en los próximos procesos legislativos, en los que, sin embargo, no se ha tomado en cuenta la opinión de las y los trabajadores. Las luchas en contra de la precarización del trabajo
y particularmente contra el outsourcing y la subcontratación, así como por el rescate de la soberanía energética, son tareas centrales en las que la clase trabajadora y el pueblo de México debemos expresarnos activamente, que requieren no solo de una amplia articulación de nuestras fuerzas, sino de una acción política organizativa, por medio de la cual demos a conocer las opiniones y propuestas que desde el campo popular existen y se han ido construyendo. Por tal motivo, los invitamos a participar como convocantes y organizadores de la consulta, que debe llevarse a cabo cuanto antes, pues está de por medio la discusión y aprobación de iniciativas legislativas y sus consecuentes disputas políticas entre el gobierno y la derecha neoliberal. Recordemos que el gobierno mexicano ya ha utilizado la figura de las consultas populares para legitimar algunos de sus proyectos, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la aprobación de su contrapropuesta en Santa Lucía, el Tren Maya y la puesta en marcha del proyecto integral Morelos, entre otros. Todas estas se realizaron sin considerar la Ley de Participación Ciudadana. Sin embargo, existe también el ejemplo de la lucha contra el robo de agua por parte de la Constellation Brands en Mexicali, que también utilizó este recurso para refrendar el amplio rechazo a la cervecera. Por estas razones, consideramos que es posible desarrollar una amplia campaña de organización, información, difusión y consulta dirigida a los trabajadores y trabajadoras, estudiantes, adultos mayores, jornaleros agrícolas y al pueblo de México en general sobre estas dos iniciativas, para que a través de ella abramos un espacio de debate acerca de nuestro futuro inmediato. Que sean las y los trabajadores quienes por voz propia se expresen para incluirnos dentro de una toma de decisiones y ser capaces de incidir en el poder legislativo, haciendo frente a las presiones e intereses de los oligarcas del dinero. Y a partir de esta convocatoria que se hace con la nueva Central de Trabajadores, tiene fecha del 31 de marzo de este año, bueno, pues estamos ya circulando en redes sociales una convocatoria ya para nuestra base, para nuestros agremiados, para nuestros miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas, que también me voy a permitir leer muy rápidamente, a pesar de que bueno, ya está en redes sociales y se puede consultar directamente. A los subcomités divisionales, a la Comisión de Trabajo, a todos los miembros de nuestra organización, compañeros y compañeras. Por medio de la presente les comunicamos que en cumplimiento de los acuerdos de la Tercera Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores y de nuestra Asamblea General Extraordinaria del pasado 4 de febrero, se realizará del 19 al 24 de abril la Consulta Nacional por la Prohibición del Outsourcing y por el Rescate de la Soberanía Energética en dos modalidades, presencial y virtual. Y bueno, se explica que va a haber 3 etapas. La primera etapa es una etapa de sensibilización que ya empezó a correr y cierra el 18 de abril y que consiste en desarrollar una campaña de agitación con la difusión en sitios físicos y digitales de materiales que anuncian y explican la importancia y contenidos de la consulta, carteles, distribución de trípticos, spots, perifoneos y videos. Y aquí la invitación es abierta a que podamos participar todos con nuestra creatividad, con nuestro tiempo, con nuestra voluntad para echar adelante esta consulta. Las organizaciones, estructuras estatales e individuos miembros de la nueva central pueden elaborar sus propios materiales propagandísticos, además de aquellos que serán publicados y distribuidos por la estructura ejecutiva nacional. Es decir, está abierto a la creatividad de todos y cada uno de nosotros, además de las actividades que organizaremos ya desde el propio sindicato a través de la Comisión de Trabajo y del propio Comité Central. Viene una segunda etapa que es la implementación, es la realización de la consulta del 19 al 24 de abril, en la que se van a instalar los módulos de consulta y se van a habilitar las herramientas web para poder hacer la participación virtual. Va a haber un registro, de hecho se trata de que registremos la mayor cantidad posible de módulos para participar en esta consulta. Y finalmente hay una etapa de visibilización que es a partir del cierre de la consulta del 24 de abril, que consiste en darle una amplia difusión a los resultados en medios de comunicación y redes alternativas, así como gestionar ante el Poder Legislativo y el Gobierno la interlocución para dar a conocer los resultados y que estos sean tomados en cuenta. Entonces es importante que en la construcción de este proceso tengamos muy claro estos conceptos, el outsourcing y la recuperación de la soberanía energética. Y para ahondar en el tema de la soberanía energética, he traído un libro que pues es un libro muy especial, es un libro que fue editado en 1933.
Es de la autoría del ingeniero José Herrera y Lazo. El ingeniero Herrera fue en su momento asesor del gabinete de Venustiano Carranza durante la Revolución en materia de industria y economía. Posteriormente, ya en el gobierno de Álvaro Obregón, se encarga de hacer este comité de asesores también para estos temas económicos e industriales, y termina en 1923 generando el primer intento por regular y reglamentar la industria eléctrica en el área de generación. Hay que recordar que estamos hablando de 1933, la industria eléctrica está aún en desarrollo y aún es una industria privada y de capital principalmente extranjero, en el caso del monopolio que tenía la Mexlight aquí en el centro de la República Mexicana. Entonces se organiza esta comisión, que es la Comisión Nacional de Fuerza Motriz, que queda a cargo del ingeniero José Herrera, y este ingeniero le da un enfoque no solamente de tipo técnico o de tipo programático para el Estado, sino que tiene como finalidad atacar todos los problemas sociales que se generan a partir de la industria eléctrica en ese momento, y que tiene que ver con evitar el despilfarro de los recursos hidráulicos naturales que se tenían para la generación de energía eléctrica, satisfacer las necesidades sociales de las comunidades que estaban cerca de estos puntos de generación de energía, y evitar en un afán desmedido que existía en ese tiempo de lucro con la venta de energía eléctrica. Entonces vamos a ver que es el primer gran intento del gobierno por darle un carácter social al servicio público de energía eléctrica. Vamos a leer parte de la introducción de este libro muy importante que se titula La industria eléctrica, lo que al pueblo interesa saber, del ingeniero José Herrera y Lazo. Al escribir los artículos aquí recopilados, he tenido un solo propósito: difundir el conocimiento de la industria eléctrica en aquellos de sus aspectos que más afectan a la colectividad, sin entrar en campos propiamente técnicos, de ciencia pura, ingeniería o finanzas, por ser estos de interés restringido. En países más adelantados que el nuestro, que avaloran mejor las realidades económicas, el sentimiento popular está bien penetrado de la naturaleza íntima de los negocios de luz y fuerza y familiarizado con sus manifestaciones. No acontece así en México. Aquí posiblemente algunos sectores ilustrados de la opinión perciben más o menos exactamente que la electrificación del territorio es factor indispensable del progreso material y agente supremo de bienestar para el conjunto de la población. Pero la gran mayoría de esta ignora cómo ha nacido y prospera la industria eléctrica, cuáles son las modalidades que gobiernan su funcionamiento, qué obligaciones, dimanadas de su existencia misma, ha contraído con la colectividad y cuál es el papel y atribuciones que el Estado debe reservarse sobre la misma industria para fomentarla y proteger los intereses generales. Aquí ya hay una primera perspectiva donde habla que debe haber responsabilidades del Estado para salvaguardar el bienestar común. Para enmendar esta ignorancia hay que conocer el estatus de la industria en sus diversos aspectos y desentrañar las repercusiones sociales y económicas que provoca. Repercusiones tan inevitables como importantes, puesto que no se sustrae a ellas ningún elemento social incorporado a la vida civilizada. El carácter tan marcadamente popular que tienen los negocios eléctricos proviene de que viven del público y para el público, circunstancia que establece cierta comunidad de intereses entre los empresarios de los negocios y la comunidad a quien sirven. De ahí la conveniencia de recalcar los rasgos que le imprimen a la industria eléctrica aquel carácter y determina la interdependencia consiguiente entre productores y consumidores. Liga mutua esta última que impone como condición indispensable del desarrollo de la industria la cooperación armónica del Estado, de las empresas y de su clientela. Hay que recordar, es 1933, la industria eléctrica todavía es privada. Hay que tener eso muy claro y considerar estas reflexiones que siguen siendo vigentes dada la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Toca al primero, es decir, al Estado, desde luego, trazar una política eléctrica definida que encauce todas las manifestaciones de la industria
impulse esta y la reglamente en el sentido que más convenga a los intereses colectivos y asegure la conservación racional de los recursos naturales que son fuente de producción de energía. Aquí otro señalamiento muy avanzado para la época, que es la preservación de los recursos naturales. El Estado ya debe salir de su actitud expectante, no permitiendo que en lo sucesivo se establezcan o amplíen sistemas abastecedores al capricho de los promotores, esporádicamente para satisfacción de las necesidades inmediatas o circunstanciales, sino cuidar que cada nueva central que se construya o ensanche sea un elemento definido en el plan de la electrificación regional y a su vez, quede supeditado al programa de electrificación del conjunto del territorio nacional. O sea, la planeación, otro elemento muy, muy importante para el desarrollo de esta industria eléctrica. Tales planes y programas deben elaborarlos el gobierno federal con el concurso de las autoridades locales sin tardanza y al mismo tiempo que estatuya las normas jurídicas, económicas y sociales de la política relativa. La electrificación de un país, si es verdad que se apoya en posibilidades físicas naturales que la ingeniería determina, mide y realiza, incluye otras cuestiones vitales. Muchas de ellas son del resorte de la geografía económica, tal vez de geografía humana, como lo entiende Brunes, y otras, las menos, pero no de importancia secundaria, son de orden moral, dado que la electricidad proporciona, en alto grado, facilidades de vida y suaviza las faenas diarias, creando así las condiciones materiales propicias a la evolución espiritual. Una reflexión muy profunda, muy avanzada, que rescata este valor de la energía eléctrica como algo que más allá de ser una mercancía, sino un derecho, un bien de consumo cotidiano, pero que eleva la calidad de vida de los seres humanos. Y bueno, para finalizar este programa voy a leer este último párrafo, que es la parte más avanzada todavía, que ni siquiera fue considerada por el proceso de nacionalización de López Mateos en 1960 y que debiéramos considerar en esta recuperación de la soberanía energética, pero también para darle a los propios pueblos la capacidad de explotar sus recursos. Dice, existe una línea de actividades en la industria eléctrica que también considero atractiva para el capital nacional, al alcance de este y de un alto valor educativo. Me refiero a la organización de los futuros consumidores de energía de una región, especialmente en las zonas rurales, en sociedades especiales de estructura cooperativa. O sea, aquí ya Herrera y Lazo está hablando de cooperativas eléctricas desde 1933 aquí en México. Cuando la región de que se trata se encuentra a distancia razonable de las líneas primarias de transmisión de un sistema abastecedor de importancia. La sociedad se constituiría con la finalidad principal de adquirir la energía en grandes bloques y distribuirla entre los asociados, estableciendo por cuenta de aquella, es decir, por cuenta de la sociedad cooperativa, las líneas secundarias, estaciones transformadoras y redes de distribución. No es posible extenderme aquí sobre las expectativas que encierran tales organizaciones. Sería algo nuevo en México, pero que ha dado brillantes resultados en otros países. Ahí los distritos de fuerza o sindicatos de distribución de energía y otras asociaciones semejantes tienen perfecta personalidad jurídica, crédito y amplias facultades de financiamiento y además gozan en muchos casos de la protección directa y subsidios del Estado. Entonces estamos hablando aquí incluso de una figura que en los últimos tiempos hemos también discutido a lo interno del Sindicato Mexicano de Electricistas y con otras organizaciones aliadas, con otras organizaciones afines, sobre la necesidad de que estos recursos se recuperen para la soberanía nacional, pero que también puedan ser explotados por las propias regiones en donde se genera esta energía eléctrica. En fin, es parte de la discusión que tenemos que abrir, que tenemos que generar en el camino de pelear por la recuperación de la soberanía energética y que formará seguramente parte de esta
consulta que vamos a realizar en fechas próximas, que se va a realizar del 19 al 24 de abril, y para lo cual las invitamos a que se pongan en contacto con su comisión de trabajo, con el mismo Comité Central y comisiones autónomas, si es necesario, para definir cómo vamos a participar y cuál va a ser nuestro papel dentro de esta consulta. Todos vamos a estar involucrados, nos va a tocar participar en diferentes niveles, a cargo de módulos donde se va a realizar la consulta en las diferentes regiones, ya sea en nuestras divisiones, en nuestras hermanas divisiones, o en las alcaldías de la Ciudad de México. Les pedimos entonces estar al pendiente de este proceso y entregarnos de lleno a esta movilización. Esto no es nuevo, es algo que hemos hecho infinidad de veces durante todo nuestro proceso de resistencia de 11 años, y creemos que hoy es más importante que nunca porque hay esa voluntad del gobierno de recuperar a la industria eléctrica. Creemos que es necesario impulsar este esfuerzo. Bueno, por hoy eso es todo en Letras Militantes. Nos estamos viendo la próxima semana a través de Radio SME. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.